Bueno, ya. Listo, les invitamos a que tomen sus asientos, por favor. Vamos a dar continuidad a la segunda charla de este día, que es interseccionalidad, mujeres con discapacidad. El día de hoy tenemos a María Guadalupe Castro Zaragoza, Marilu Castro, y les voy a leer su semblanza curricular. Marilu Castro, orgullosa mujer mexicana feminista con discapacidad motriz y fibromialgia, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad y el derecho al cuidado, integrante de GASC de ONU México Mujeres 2022-2024, delegada mexicana del Instituto Internacional de Liderazgo y Discapacidad para Mujeres de MIUSA, integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras por la Paridad en toda la República Mexicana, mercadóloga por la Universidad Tecnológica de México, sexóloga por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, colaboradora de varios proyectos dirigidos a mujeres con y sin discapacidad, especialmente relacionados con violencia de género, cuidado, redes de apoyo, derechos sexuales y reproductivos y derechos político-electorales. Hacedora de alianzas entre organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y niñas, porque todas tenemos derechos, no favores. Muchas gracias por esta alianza también, María Guadalupe. Y bueno, buenos días. Luego de la presentación de Dani, donde leyeron ahí mi semblanza, justo vamos a hablar del tema que ya se les mencionó, la interseccionalidad, las mujeres con discapacidad. Y de verdad, mañosamente no quise hacer una presentación. Voy a decir cosas muy importantes y voy a mencionar datos, pero al saber que es la primera vez que aquí en la feria se va a mencionar este tema, quiero hablar desde mi experiencia, desde mi vivencia como una mujer con discapacidad, hablando también de otras mujeres con discapacidad que vivimos y habitamos la periferia, la ciudad, el país, y que sea a través de una sensibilización. No podemos dar solamente datos, donde solamente copien, después ya ni siquiera le pongan atención, sino espero que les quede algo para que en la siguiente charla, ya sea que me toque a mí o le toque a otra chica, vayamos avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de las mujeres con discapacidad en este periodo donde se ha hablado, se ha mencionado mucho la palabra inclusión? Inclusive como eslogan gubernamental dicen, somos el grupo ahorita de la inclusión y la paridad, ¿no? Y dentro del grupo de la inclusión pues entramos las mujeres con discapacidad. Y justo aquí donde está situado el museo es la zona geográfica en la ciudad donde se supone hay más accesibilidad, ¿no? Es donde se supone que una persona con discapacidad pudiera estar libremente sin tanto apoyo, porque en teoría lo que debemos hacer y vivir es sí con el apoyo, como en este caso mi bastón, como en otros casos puede ser una silla de ruedas, un perro de asistencia, un bastón para visión, baja visión o cualquier otro artículo de apoyo, pero siempre y cuando con autonomía, como cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante que los entornos sean accesibles? Justo para desarrollar este derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho como cualquier persona. Y les decía, estamos ubicados en el entorno donde se supone que es más accesible, y les voy a contar como a modo de chisme, pero yo no pude llegar un poco antes a la feria por esta falta de accesibilidad en el entorno más accesible de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿por qué no siempre se habla de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad en los espacios? Porque suponen que hay temas que no nos interesan, porque suponen que hay temas en los que ni siquiera estamos ahí las mujeres con discapacidad. ¿Por qué no estamos? Pensemos en el acceso. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que una persona que viva en la periferia llegue al espacio, entre comillas, lo digo, más accesible, ¿no? ¿Qué tan accesible es ahorita en este momento que haya una persona sorda escuchando la ponencia cuando no está el intérprete de lengua de señas, ¿no?
Entonces, lo que yo estoy hablando en este momento, pues parece queja, pero es para, y sí lo es, pero es parte de la realidad, ¿no? Y lo estoy diciendo así, estamos en un entorno donde se supone ya estamos más sensibilizados, ya se menciona más en ciertas publicidades, en los entornos, en el eslogan gubernamental, estamos aquí por la inclusión. ¿Qué tan real es esta inclusión? Ahorita que les estoy diciendo y que ustedes conocen sus entornos, cómo están las banquetas, cómo están las calles, cómo está el mismo acceso aquí a la carpa, me tuvieron que ayudar para subir el escalón, cuando si yo hoy hubiera venido en silla de ruedas, que también la uso por el tema de la fibromialgia, pues no hubiera podido accesar, o me hubieran tenido que cargar, o me hubieran tenido que apoyar, que claro, se agradece el apoyo. Pero lo ideal es que yo hubiera llegado, o cualquier persona hubiera llegado por la rampa a una inclinación adecuada, con el acceso. ¿Por qué? Porque es un derecho y estamos en un edificio, en un museo que aparte de ser público, pues es hasta turístico. Y que también aquí pudiera haber venido cualquier otra persona sin importar la condición, ¿no? Y entonces solamente les estoy hablando de algo tan fácil en la teoría como la accesibilidad, ¿no? ¿Qué tan sensibles estamos a esa accesibilidad? Se los pregunto aquí, ¿no? Y bueno, también, digo, apenas estamos empezando. Les estoy diciendo que esto es en un modo de charla y si en algún momento de la ponencia alguien tiene alguna duda o quiere levantar la mano, termino alguna idea y ya les doy chance, ¿no? Esto es para que fluya, no es una clase, aunque así lo parezca. Y bueno, regresando al tema de la interseccionalidad, seguramente así como han escuchado la palabra interseccionalidad, han escuchado la palabra discapacidad, y ahorita así entre los preparativos, por ahí alguien de atrás, no supe quién, escuché que dijeron, es lo de la discapacitada. ¿Por qué? Porque así es el vocabulario que estamos comúnmente habituados y mis sentidos son muy sensibles. Y ok, bueno, lo dijeron, estamos así acostumbrados. La palabra correcta, el término correcto por derechos humanos es mencionar, es una persona con discapacidad, es una mujer con discapacidad. ¿Cómo me gusta que me digan por mi nombre? María Lu. Sí, pero soy una mujer con discapacidad. No me avergüenzo, no me hace menos, así como hay una persona que puede ser una persona indígena, hay una persona indígena con discapacidad, es la manera correcta, ¿no? Entonces también parte de la inclusión, parte de la accesibilidad, parte de los derechos es también usar las palabras correctas. ¿Por qué no discapacitada? Porque soy más que una persona con discapacidad. O sea, la discapacidad no es lo único que habita en mí. Sí es una característica importante y mía y no me la puedo quitar, aunque a veces quisiera, porque la verdad no es un club grato, con un entorno inaccesible, con un entorno donde muchas veces somos las invisibles, ¿no? No es grato pertenecer a este club. Sí soy una mujer orgullosa, pero no porque viva la discapacidad, sino porque con todo y el entorno y todas las barreras y todo, yo soy una mujer orgullosa de mis logros, así como cada una de ustedes está orgulloso de ser y de hacer lo que son, ¿no? Pero no soy orgullosa por vivir con una discapacidad. Si ya ahorita llegara la hada madrina y me dijera, ¿te quito la discapacidad? Créeme que le digo que sí, y cualquier persona que viva con una discapacidad supongo que haría lo mismo. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que sí se padecen, o sea, la discapacidad no se padece, se vive, pero hay cosas que sí se padecen, como la falta de sensibilidad, la falta de accesibilidad, la falta de oportunidades. Si en una cosa tan sencilla como un acceso a una feria hay problemas de accesibilidad, pensemos en qué tan difícil es la accesibilidad en los entornos para la escuela, por ejemplo, ¿no? Hay niñas, mujeres con discapacidad que no logran terminar una carrera por el tema de la accesibilidad. Y aunque tengan el apoyo de su familia y demás, pues quizás solamente tuvieron la oportunidad de cursar primaria, secundaria y hasta ahí se quedaron por la falta de accesos para las instituciones públicas. Ahora, las que pudimos tener cierta educación,
¿qué tan accesible o qué tan fáciles son los trabajos? ¿Qué tan sencillos o qué tan amables están en el trabajo para hablar de ajustes razonables, entendiendo que los ajustes razonables es todo lo que está obligado a hacer lo mínimo para que una persona con discapacidad tenga acceso? Aquí en esta feria en la que estamos, el ajuste razonable sería la interpretación con lengua de señas, sería la rampa, que sería lo mínimo para que una persona con discapacidad estuviera aquí. Ya si además me quisiera poner como debería, pues tendría que haber material en braille, material para todo tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, justo es importante hablar de estos temas, porque si te meten en la canasta, así estamos en la era de la inclusión y todas las mujeres, realmente estamos todas las mujeres representadas, realmente podemos estar todas las mujeres en todos los temas, realmente las mujeres que no viven con estas pues con estas formas de vida, que no pertenecen a ser parte de este club como las mujeres con discapacidad, están sensibilizadas para realmente arroparnos a nosotras de hablar por todas. Realmente cuando decimos por todas las mujeres, estamos pensando en todas las mujeres. Ahí se los dejo ahorita la reflexión, porque vamos ahora a entrar en concepto. La interseccionalidad, ¿no? Está también muy de moda esta palabra. ¿Qué es la interseccionalidad? Se lo voy a explicar. A mí me dijeron que explicara las cosas como para que lo entendiera cualquier persona. Y yo tengo sobrinos y también tenía abuelitas y les explicaba cualquier término. Y entonces el término del libro de la interseccionalidad te dice que es el cruce de estas diferencias o particularidades de los individuos que hace que convivan o convergen en el entorno. La verdad, ese concepto no se entiende. Pero si yo se los digo, la interseccionalidad son como las capas de invisibilidad de Harry Potter. ¿Y cuáles son estas capas? Una, pues estoy hablando de, soy una mujer. Lamentablemente en estos entornos aún el ser mujer nos pone por debajo de la balanza a los hombres. Los hombres tienen mayores privilegios aún que las mujeres. Entonces una de estas capas es el ser mujer. Entonces todas las que seamos mujeres aquí nos ponemos esta capita. Ya tenemos una capita de invisibilidad, ¿no? Pero además hay otra capa de invisibilidad. ¿Cómo? ¿Cuál? La edad. No es lo mismo que seas demasiado joven a una mujer adulta mayor. Tiene ciertas desventajas con respecto a la media. Entonces, quienes ahorita sean mujeres y tengan o sean demasiado jóvenes o sean una adulta mayor, ya se pusieron dos capas, ¿no? Pero además hay otra capa, porque una cosa es el sexo con el que estamos al nacer y otra cosa es el género, y otra de las capas es justo si pertenezco a uno de otros géneros. Entonces, ahorita, si alguien de aquí presente se reconoce como parte de otros géneros, binario, no binario, lo que sea, se pone otra capa de invisibilidad, ¿no? Entonces, ahí vayan coleccionando sus capitas, ¿no? Y una de otras capas, pues es justo ser una mujer con discapacidad, o ser una persona con discapacidad. Entonces, ya te pusiste otra capita. Y así, por interseccionalidad, hay mujeres indígenas. Si eres indígena en un entorno urbano, es otra capa de invisibilidad. Ponte otra capita. Si tu nivel socioeconómico es bajo, ponte otra capita, ¿no? Entonces, imagínense una persona que las que existen en el mundo, no las estoy inventando, existen aquí en la ciudad. Hay mujeres con discapacidad, adultas mayores que son indígenas, que pertenecen al colectivo LGBT. ¿Cuántas capitas de invisibilidad tienen? ¿Realmente se está haciendo algo por estas personas? No. Entonces estas capitas de invisibilidad como las de Harry Potter es la interseccionalidad. Ese concepto para mí es más claro que el decir es el cruce de los factores. No, ¿por qué? Porque entre más diferente seas a lo que se espera, eres más invisible. ¿Para qué? Para las políticas públicas. ¿Por qué se habla de políticas públicas? Pues vivimos en un entorno donde
donde quienes nos gobiernan lo que hacen o lo que deben hacer sería a favor de la mayoría, ¿no? Te dicen, la mayoría en mi población, se supone que para eso están las estadísticas, la mayoría de mi población son mujeres de ciertas edades, lo que se necesita es que se hagan estos espacios porque son cuidadoras, por ejemplo. Entonces, porque esa política va a ayudar a la mayoría de la población, pero el olvidar estas capitas de invisibilidad hace que todas estas personas que vivimos con estas diferencias sigamos siendo olvidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les dije, y no por quemar a la feria, que aplaudo mucho que se esté tocando el tema y que espero que esta llamada de atención o llamada a la sensibilidad sirva para que a la siguiente pues sí haya un acceso accesible, ¿no? Sea más accesible, haya intérprete, haya invitación a otras personas, que no sea la única mujer con discapacidad aquí, sino que haya más, que ustedes cuando estén en los entornos digan, ay, sí es cierto, está aquí la rampa, está mi carro y yo lo puse aquí porque está lloviendo, pero qué tal que alguien la necesita, entonces la voy a poner acá. Entonces, esa es la intención, o sea, estos cocolazos son con la intención, les decía en un inicio, de llegar a la sensibilización. Yo quiero empezar el diálogo porque esto que tú comentas me trae a la mente una discusión que también dentro del INAH hemos tenido y una problemática pues que se identifica, ¿no? Pero que en realidad al parecer pues pienso que en nivel de política pública todo estaría, no todo resuelto, pero uno de los componentes que ayudaría sería como un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Ya sea en materia de mujeres, en materia de personas con discapacidad, en materia de comunidades indígenas, pensándolo más allá del estudio que hace el INAH, ¿no? Una antropóloga que estudie, no sé, a los nahuas de Puebla, no es lo mismo a que haya un presupuesto destinado para atender una política pública en materia de, ¿no? Y pienso en un ejemplo ahora que lo pones para pensar la interseccionalidad dentro del INAH. Pienso, por ejemplo, en la zona arqueológica de Xochicalco, que tiene cerca de ella una comunidad nahuablante, que aparte es una variante muy específica del náhuatl, ¿no? Entonces, ahora que lo decías, pensaba como en alguna mujer indígena con discapacidad que hablara náhuatl, que intentara ir a la zona arqueológica, ¿no? Que en la zona arqueológica, por ejemplo, también después de todos estos no ejercicios de accesibilidad que tiene la feria, también pienso en este tema de, en la zona arqueológica de Xochicalco, por ejemplo, es un sitio de patrimonio mundial con excelencia en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Porque pues ellos tienen sus audiocédulas, tienen préstamo de silla de ruedas, por ejemplo hay muchos centros de atención múltiple que van y realizan actividades frente a la pirámide, o sea, como que es un espacio que su vocación patrimonial, además de ser un patrimonio mundial que tiene muchas cosas que decir en materia de arqueología, pues sí es como un espacio que está hecho para que casi pueda llegar cualquier visitante, ¿no? Pero es uno sobre 193 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública, ¿no? Entonces me viene a la mente como como una transición que se tendría que estar dando hacia los presupuestos, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos. Sí, justo tocas un tema bien importante. No solamente se trata de ponerlo en el papel, así como, ay, somos una institución comprometida con la inclusión, y incluso se lo pueden poner en específico, ¿no? Somos una institución comprometida con la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Pero si no hay dinerito que lo sostenga, si no hay cómo hacer estos ajustes, esto pues no, o sea, siempre ante la política pública tiene que haber un presupuesto. ¿Cómo se ponen estos presupuestos? Con números, ¿no? Y les voy a decir, perdón, voy a seguir con los violines, pero en esta triste historia, pues sí hay datos, está el INEGI y nos contó, y todos vivimos este censo pasado en tiempos de pandemia. Y perdón si me voy a mi acordeón porque hay cosas que se me olvidan,
pero según el INEGI, pues hay aproximadamente, o habemos aproximadamente 2.7 millones de mujeres con discapacidad, que esto es igual al 24.5% de la población. No somos un porcentaje menor. Y a esto, ¿por qué menciono los tiempos de pandemia? Porque lamentablemente estas cifras de este censo, que es costoso y que era muy difícil que se volviera a hacer, tiene una falla de más menos. ¿Por qué? Porque después de la pandemia hay mujeres que fueron censadas que no tenían discapacidad en ese momento y que por temas de pandemia ya hoy son mujeres con discapacidad. Entonces, y que lamentablemente también hay personas que murieron, ¿no? Pero estos números finalmente no son números pequeños. Solamente les estoy dando el dato de mujeres con discapacidad, no les estoy dando el dato de personas con discapacidad. Porque es importante justo que los entornos sean accesibles. A mí como una persona con discapacidad, por supuesto que me ayuda para lo mínimo, el acceso, mi derecho al acceso. Pero pensemos, por ejemplo, en una mujer o en una persona que traiga la carreola con el niño o alguien que esté muy cansado, que haya usado los tacones o que haya caminado mucho, por supuesto que la rampa le viene súper bien. En lugar de subir N cantidad de escalones, pues la verdad es más cómoda una rampa, digo, siempre y cuando la rampa tenga la inclinación adecuada, que existe, que hay normas internacionales, digo, a nivel de museo, incluso hay normas internacionales que te dicen a qué altura tienen que estar los letreros, cómo debe de estar el braille, las mujeres con discapacidad. No están contempladas en toda la política de género, no están contempladas las mujeres que pertenecen a la comunidad indígena, a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque pues aquí sí hay en la ciudad personas que hablan otras lenguas, pero díganme si ven algún anuncio, algo en la ciudad que esté en otras lenguas cuando es parte de nuestra cultura, ¿no? Si vean el entorno, salgan al rato a la calle y díganme cuántos semáforos están con el tiempo del muñequito, que a una persona con discapacidad tú ya sabes que tienes 60 segundos para cruzar y que además tiene el sonidito, por si una persona es ciega, escucha el sonidito y dice, tin, 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 ya está rapidito, me queda poco tiempo, entonces me espero, ¿no? Y si es a colores, pues está ahí el color y, o sea, eso es un entorno accesible. E incluso si vas aquí en la tonta con tus amigos y dices, ay, me quedan tantos segundos, ¿le cruzo o no le cruzo? ¿Te sirves? Tengas discapacidad o no tengas discapacidad. Ves el muñequito correr rapidito y aunque no seas una persona analfabeta, entiendes que el muñequito te está diciendo, pícale, dale más rápido, ¿no? Eso es una cosa accesible para todos, no nada más me ayuda a mí como una persona con discapacidad, nos ayuda a todas las personas. Eso se llama hacer cosas en favor o con una política, con una visión de interseccionalidad. Estoy abarcando a toda la población sin importar las diferencias. Lamentablemente en el pasado se creía que lo importante era solamente solucionar los problemas del grupo más grande. Pero ¿qué pasa con los grupos pequeños, que somos el 20 y tantos %? Pues nos seguimos olvidadas. Y la vida te dice, no, cada vez somos más incluyentes, ya somos más sensibles, ya tenemos, y pues piensen si realmente somos accesibles y somos incluyentes, y si realmente en todos los entornos estamos metiendo a todas las diferencias, ¿no? Les decía hace rato, a las capitas de invisibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener esta visión de política pública con una perspectiva de interseccionalidad? Digo, ahorita estamos mencionando solamente el acceso, pero ¿qué pasa? Lamentablemente en el tema de la población y sobre todo de las mujeres, pues vivimos violencia. Imagínense imagínense porque a lo mejor no lo tienen presente en la cabeza, pero es algo que pasa. Una mujer con discapacidad tiene una situación violenta y te dicen, lo que tienes que hacer ante una situación violenta es denunciar. Y entonces quiero que piensen en sus entornos qué ministerio público es realmente accesible.
Entonces, si yo hoy, mujer con discapacidad, viví una situación de violencia, ¿qué tan fácil es que yo vaya y denuncie? ¿Qué tan fácil es que en el Ministerio Público me tomen en serio? ¿Saben qué pasa? Con todo y mi discapacidad, que yo me muevo y que a lo mejor van a decir, ¿a poco sí? Nada más te mueves con el bastón. No me ven a mí. Si voy acompañada, porque pues regularmente no quieres ir a esos lugares sola, vas acompañada, no me hacen caso a mí, le ponen atención a mi acompañante y dicen, ¿qué le pasó? ¿Qué dice que le pasó? Ah, ok. Y si tienes una discapacidad intelectual, eres una mujer sorda o tienes otro tema de movilidad, otra discapacidad múltiple, porque también se da, ya no te pelaron. Digo, sabemos lo eficiente que es el sistema en general, pero imagínense esta eficiencia cuando tienes esta capa extra, les decía, de invisibilidad, cuando vives con esta interseccionalidad. Y ahora imagínense la misma situación, una situación de violencia, la quiero ir a denunciar, ¿y qué creen? Es una mujer que además es indígena. Entonces, no solamente ya la tiraron de ahí, ay, no le hagas caso, pobrecita, por ser una mujer con discapacidad, ni siquiera a lo mejor pudo llegar al mostrador y la persona, servidor público, ni siquiera se quiso acercar a la persona, sino dicen, y además, ¿quién sabe qué hable? Pues ya menos. ¿Por qué no hay cifras que digan cuánta es la violencia que vivimos con las mujeres con discapacidad? Porque es muy difícil que haya números. ¿Por qué? Porque ni siquiera me van a tomar en cuenta. O porque llego al primer contacto y en la ratificación quizá ese día ya no pueda llegar por lo que sea, y pues ya ese número quedó borrado, ¿no? Entonces, claro que las mujeres con discapacidad vivimos otras situaciones, y si además, les decía, vivimos esta interseccionalidad, otra capa de invisibilidad extra, pues es más complicado, ¿no? Entonces esto mismo puede pasar en otras situaciones. Hace unos meses me invitaron a hablar justo con las madres buscadoras, que es un tema muy sensible, ¿no? Muy delicado, es una situación muy compleja en el país. Y me preguntaban si también, por ejemplo, había mujeres desaparecidas con discapacidad. Sí, claro que hay, pero esos datos difícilmente llegan. Claro que también hay madres buscadoras con discapacidad, pero pues imagínense el reto que vive una madre buscadora sin discapacidad, todo lo que representa. Ahora súmenle que sea una mujer con discapacidad, ¿no? Y digo, ahora mencionando también, no solamente voy a hablar de lo malo tal cual, pero sí sí existe. También no se nos olvide que las mujeres con discapacidad podemos ser hijas, madres, abuelas, profesionistas, y entonces les decía, no estamos en todos lados, aunque muchas veces no nos quieran ver, o muchas veces se les olvide que estamos. Y si no estamos en esos lugares es porque, observen por qué no estamos, qué tan difícil es que estemos, ¿no? Entonces, ¿tenemos los mismos derechos que cualquier persona? Sí, en la teoría, en el papel, ¿no? ¿Por qué? Porque somos ciudadanas y vivimos aquí en el país y nos dice igual la Constitución, pero ¿realmente tenemos los mismos derechos? ¿Realmente podemos ejercer los derechos como cualquier persona? No lo creo. Muchas gracias. Perdón, es que no sabía cómo pedir la palabra, pero nada más así se levanta la palabra. Sí. Bueno, quería preguntarte algo sobre los conceptos que no solo se queden en palabras, como bien planteas o así por escrito. Yo he escuchado en estos temas que tú nos compartes la noción de diversocorporalidad, no necesariamente persona con discapacidad o con otra capacidad. Entonces, si nos puedes compartir cuál es la forma correcta dependiendo de la experiencia, insisto, porque no solo es, o sea, no te estoy preguntando cómo quieres que te diga, porque eso me parece superfluo y que cae justo en la retórica que estás criticando, sino cuál es la experiencia nombrada que más se adecua a esta realidad que tú nos compartes. En este concepto de la diversidad corporal, también entran otros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, las personas gordas
que no está mal que yo le diga gorda, porque así se definen, ¿no? Las personas gordas o las personas delgadas, las personas chaparritas, las personas que por la discapacidad tenemos una diversidad corporal, ¿no? O sea, hay personas que por la discapacidad quizás sus miembros inferiores o sus manos sean de diferente proporción. Entonces ahí entra la diversidad corporal, es el aceptar la forma que sea. Yo te acepto de la forma que estés, te respeto por ser persona. No le voy a poner prioridad a la forma, ni voy a pensar en el peso ideal o en el tamaño, no, eso no existe, ¿no? Entonces en este concepto es más amplio, digamos que en el término de discapacidad es tal cual personas con discapacidad y hay tipos de discapacidad. Pero si estoy hablando de una diversidad corporal, ahí entramos la verdad todos, porque todas las personas, ¿no? Seas una persona con discapacidad, seas una persona gorda, seas una persona delgada, seas más alta, seas más chaparrita, simplemente veámonos, y la diversidad y la riqueza es que somos diferentes. Qué bueno que somos diferentes, ¿no? O sea, y justo por eso las políticas públicas tienen que atender las diferencias. Estamos bien acostumbrados a ver la diferencia como algo malo. Ella tiene discapacidad, los discapacitados allá, que no entren, mira, nosotros entramos y qué padre, pero justo, perdón, pero todos somos diferentes, todos somos personas, todos somos diversos. Aunque yo viva una discapacidad y tenga el mismo diagnóstico que otra persona con discapacidad y en el papel tengamos lo mismo, soy diferente a la otra persona. La manera en la que ella vive su discapacidad y la manera en la que yo vivo la discapacidad es distinta, ¿no? Entonces, ni siquiera somos como personas que entramos en un libro. Hay normalidades, o sea, hay como, digamos, cosas de sentido común. El acceso a la rampa, el braille, pero no todos los ciegos usan braille, no todos los sordos usan lengua de señas mexicana. La lengua de señas, también hay lengua de señas mexicana maya, también hay lengua de señas mexicana náhuatl. Pero bueno, digamos que para respeto de la generalidad, con que haya una persona intérprete de lengua de señas, pues ya, digamos que se da a entender. Y ya, digamos, el que usa la lengua de señas maya, pues ya más o menos tiene nociones de la mexicana general y ya le entiende, ¿no? Pero no hay no todos somos iguales, vamos, entonces este concepto es más amplio. Sí, muchas gracias. Vale, ¿no? Entonces, justo hablar de interseccionalidad es hablar de diversidad, hablar de esta riqueza. ¿Por qué? ¿Y por qué hablar de esta riqueza y ponerle lo mínimo que necesita esta persona? ¿Qué necesita una persona indígena? El derecho a tener un intérprete. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a la comunicación, a que se comuniquen y que respeten su lengua y sus costumbres, ¿no? Entonces es lo mínimo que tengo que tener para que la persona conviva y viva en sociedad, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la interseccionalidad, es el respeto a las diferencias. ¿Somos diferentes todos? Sí. ¿Todas somos diferentes acá? Sí. ¿Todas las personas? Sí. Y qué bueno. Ahora es poner en la canasta todos estos, digamos, ayudas para que todas las personas podamos convivir sin faltarle el respeto o quitarle el derecho al otro, ¿no? O sea, dice, tú tienes el libre acceso, sí, siempre y cuando tu derecho no le esté pisando el derecho de otra persona, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a estar aquí, pero en el momento que no haya un intérprete, aunque se esté transmitiendo, ya le estás quitando el derecho a una mujer sorda de enterarse que estamos hablando de ellas, ¿no? O a las que no tienen internet, a las que no pudieron llegar. A lo mejor hay alguien que vive aquí cerca y tan solo por los retornos y demás se le complica la existencia al llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para que llegue esto que estamos hablando a la mayoría de la población? Que sea accesible. Bueno, ya el tema del internet, pues ya digo, no le puedo dar
lamentablemente no le puedo ir a conectar el internet en ese momento, ¿no? Pero si se entera y a lo mejor tiene una vecina buena onda, le puede prestar el acceso y se puede conectar, pero si vive, por ejemplo, si es una mujer sorda, se va a estar enterando porque está la interpretación de lengua de señas, ¿no? Si es una persona que necesita leer, tendría que estar subtitulado, ¿no? O sea, por normas internacionales, digo, en el control remoto de su televisión está un botoncito que dice CC, que se supone que las televisoras le tienen que poner y salen los subtítulos en automático, porque eso es una norma de accesibilidad. Hay personas que necesitan leer lo que se está diciendo, y no solamente porque sean sordas, sino porque a lo mejor tienen una discapacidad intelectual y necesiten ver la palabra que están diciendo las personas para entender, ¿no? Y eso es parte del acceso. Les digo, hay cosas que están reglamentadas y se suponen obligatorias, pero digo, sabemos dónde vivimos, sabemos que hay muchas cosas que están obligadas y que México firmó, o sea, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. México fue el primer país que dijo, sí, por supuesto, porque las personas con discapacidad tienen derechos, pásenme el papel, yo lo firmo. Cumplió 15 años, digo, le bailamos hasta la quinceañera, casi, y se firmó. Y díganme que si ven algún avance, les digo, estamos aquí en el entorno más accesible de la Ciudad de México. Sí hay ciertas cosas sí se ha avanzado poquitito, pero no como se debería. O sea, les estaba diciendo cosas básicas. El derecho a la denuncia, ¿por qué? Por temas de violencia. No podemos accesar. Ahora pensemos en un refugio, perdón, pero si una mujer vive violencia y vive una situación horrible, tiene derecho a resguardarse. ¿En dónde? En un refugio público. Esos refugios, perdón, pero no hay accesibilidad en los refugios. ¿Qué significa? Que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, perdón, pero no les importamos. ¿Por qué? Si les importáramos, habría aunque sea una. No lo hay. O sea, y no creo que no se hayan dado cuenta que habemos mujeres con discapacidad cuando el INEGI me está diciendo que estamos en 20 y tantos %. Entonces, ¿realmente estamos en la etapa de la inclusión? ¿Realmente estamos incluidas todas las mujeres? ¿Todas las personas? No. Digo, y ahorita a lo mejor ustedes van a pensar en cosas como básicas, sí es cierto, la rampa, uso el elevador en el centro comercial y a las escaleras eléctricas, y ahí está una esperando ahí en la silla de ruedas esperando, y todos los demás dicen, ay no, pues estoy muy cansada, o ni siquiera te ven, ¿no? Eso digamos que ya es de manera personal, pero el gobierno, el Estado está obligado a, ¿por qué? Porque firmaron, porque hay un compromiso de 15 años. Y cuando les estoy hablando que no hay un refugio para las mujeres con discapacidad que vivimos una situación de violencia, pues perdón, pero así tal cual, para mí es que no le importamos. Si le importáramos, habría al menos uno. Y lo mismo me puedo ir con todos los otros temas. O sea, ahorita por ejemplo, si me dicen, ¿cómo están en la educación? Les decía, no todas las mujeres con discapacidad tienen el acceso a la educación. Hace poco quitaron, por ejemplo, la prepa en línea, que la prepa en línea era lo más accesible y lo más fácil para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no te tienes que desplazar, te conectas desde tu casa. Era muy útil para una persona con discapacidad, por supuesto para cualquier persona. Pero si te quitan lo poquito que hay, pues entonces, ¿cómo estamos en educación? Pues hay personas que solamente terminaron hasta la secundaria o se quedaron en la prepa medias porque están quitando la prepa en línea, por ejemplo, que es lo más accesible. ¿No? ¿Cómo están en cuestiones de trabajo? Hay empresarios que dicen, oye, es que estoy ofreciendo aquí algunos trabajos para personas con discapacidad y no llegan. Bueno, pues es que tú estás aquí, tus oficinas están cerca del Metrobús y qué padre, o en tal edificio y qué padre, pero chécale cómo está el acceso. Perdón, pero las personas con discapacidad no vivimos allá al ladito. Entonces quizá pues por eso no estén llegando. O cómo estás haciendo tu anuncio de vacante.
¿no? Por ejemplo, es para personas sordas y no hay un video de interpretación en lengua de señas. ¿Cómo quieres que se entere la persona? Estás dando volantes y dices, necesito una persona ciega, y ni el volante es en braille. ¿Cómo quieres que llegue la persona ciega? ¿No? Entonces, es como fijarte, les decía, en esos ajustes que son necesarios para que todas las personas tengamos el acceso ¿a qué? A la información, al entorno, a la llegada, a la educación, y así me puedo ir con cualquier otro derecho. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues dos aspectos. Uno, en todo esto que las personas con discapacidad están, pues sí, es un derecho, es una exigencia, ¿no? Decíamos, no es un favor el que las políticas se les tomen en cuenta. Quizás, solo quizás, el sistema está argumentando que ya se está haciendo este trabajo, pero confundido con un paternalismo, ¿no? Y quizás, también solo quizás, la persona con discapacidad en su gran mayoría está conformándose en este momento con esa práctica del paternalismo, ¿no? Te estoy dando una beca, te estoy dando un apoyo, ¿no? En este momento, y pues con eso estamos un poquito conformes o tranquilos. En la esfera de quienes están haciendo esta lucha por los derechos para las personas con discapacidad, se nota la misma exclusión que tienen en los grupos de personas con discapacidad, ¿no? Unos que dicen, no, es que no queremos que luchen por nuestros derechos, yo cobrando mis 2,000 varos estoy feliz, ¿no? Pensando que pues esto les puede durar para toda la vida, o que les exige el menor esfuerzo, por así decirlo. Y hay personas que dicen, no, es que yo quisiera ser autónomo, ¿no? Ser un adulto funcional en todas sus esferas, y que con la interseccionalidad pueda hacer valer mis derechos, ¿no? Pero hasta ahí, pues las pugnas están unos en un polo y la gran mayoría en el otro polo, felices con el paternalismo, ¿no? Esa es una. La otra es, haciendo como referencia un poquito a la pregunta de Melissa, por convención, que ahorita lo mencionaba Mari, y ya nos lo platicó, lo más, o lo adecuado, lo legal, lo correcto es personas con discapacidad. Creo que me hace eco lo que comentas de las personas con diversidad corporal, los europeos que llevan, entre comillas, pasitos adelante en esto de las personas con discapacidad y sus derechos, traen un mood que ya no es tan nuevo, que es personas con diversidad funcional. Y entonces también son como corrientes o pensamientos que traen como diferentes grupos, ¿no? Y estos son algunas asociaciones, particularmente españolas, que andan diciendo como este término, ¿no? De la diversidad funcional, pero hasta que no se firme otra cosa, pues lo correcto, lo autorizado, lo normativo es personas con discapacidad, creo yo. Sí, te lo voy a responder con mi experiencia y lo que yo crea. Lo que voy a decir ahora es solamente lo que yo pienso. No voy a meter a otras personas del colectivo, ¿no? En el tema de la diversidad funcional. Para mí hoy este concepto no es tan válido. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que significa, es una diversidad en las funciones, ¿no? Entonces, perdón, pero pues la forma en la que yo hago las cosas es diferente a la que tú haces las cosas, a la que Melissa hace las cosas, a la que Dani hace las cosas. Si entramos en este concepto tal cual, pues todas las personas entramos en este traje de la diversidad funcional, ¿no? Igual que en la diversidad corporal. Entonces, para mí todavía es importante, dice ahí una frase feminista muy conocida: lo que no se nombra no existe. ¿Por qué es importante seguirnos nombrando como mujeres con discapacidad? Porque en el sentido de decir todas las mujeres, se nos olvidan las mujeres con ciertas diferencias, ¿no? ¿Por qué es importante seguir mencionando a las mujeres indígenas con discapacidad, o las mujeres indígenas, o las mujeres con discapacidad? Para que no se nos olvide que hay otras realidades, ¿no? Entonces, por eso para mí vamos a seguirnos mencionando.
todavía no estamos como a lo mejor en otros países, donde ya podemos hasta decirnos, ay, ya ni siquiera me digas soy mujer o soy perenganita y punto, ¿no? No tengo que decir si soy mujer, si soy con discapacidad, si soy enferma, no. O sea, todavía no estamos en estas alturas. Entonces el mencionarlo es, ojo, todavía tienes una deuda histórica conmigo, con mi grupo. Sí, acá estoy, ¿no? O sea, no se te olvide, ¿no? Todavía no hemos avanzado tanto. En un futuro, quizá ni siquiera tenga la oportunidad de estudiar, claro que no lo va a defender, pero si sabe que tiene el derecho y que lo puede ejercer, que lo pudiera ejercer, lo haría. No, o sea, no me gusta juzgar a las personas que hoy dicen, quiero mi beca. ¿Por qué? Porque hay una necesidad económica para todas las personas, vivas con una discapacidad o no. Si vives con una discapacidad, claro que la tienes. ¿Por qué? Porque la vida cuesta. ¿Por qué? Porque el transporte difícilmente es accesible en todos los entornos y tienes que tomar un transporte de plataforma o un taxi o pedir un favor y ese transporte cuesta, ¿no? Tienes que tomar terapias que quitaron ahora porque dicen tal institución fue corrupta, entonces hago un recorte y esa terapia, por ejemplo, que es necesaria para ciertas personas con discapacidad, de mínimo por fuera te cuesta 800 pesos. Entonces esos 2.500 pesos bimestrales pues no más te alcanzó para ir a la terapia y da vuelta y ya. Y entonces dicen, pues mejor como, mejor viajo, mejor hago, ¿no? Entonces yo no peleo porque les quiten el apoyo, es necesario, claro que es necesario, pero no solamente des ese apoyo. Trabaja con políticas públicas, hace el entorno accesible y quizá en un tiempo ese apoyo ya no tendría que ser necesario. ¿Por qué? Porque estás poniendo en igualdad a todas las personas de poder ir a estudiar, ir y trabajar, formar mi familia. Les decía algo muy sencillo, tomar un café, ir a una plaza, tomarte un café como cualquier persona, ¿no? Entonces ya estamos en igualdad, entonces ya ahora quizá esos 2.500 ya no son necesarios, pero todavía aún no estamos en esos, para quitarlo, ¿no? Darnos ese lugar. Bueno, yo pienso en una cosa con lo que comentaba Levantemos las manos. Bueno, ahora sí, ahorita. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias María por comentar lo último. Sí creo importante no dejar de lado que las interseccionalidades, así como desde su concepción, ¿no?, están determinadas por una serie de factores que no dependen del individuo específicamente, ¿no? Entonces, el entender que de pronto las condiciones de vida de todas las personas, ¿no?, determinan lo que viven y que a veces ni siquiera tienen la capacidad de acceder a lo mínimo indispensable que por derecho les corresponde y entrar en la concepción de que aceptan el recurso como solo aceptar esta medida paternalista es ser reduccionista. ¿Por qué? Porque existen un montón de determinantes en la vida de los individuos que hacen que, por ejemplo, si yo nací en una comunidad indígena, pobre, pero además fui hija de una madre que no se alimentó durante su embarazo, la reserva cognitiva que yo pueda tener como humano me condiciona, incluso un término que no hemos tocado en esta charla, que creo que hay que tocarlo de forma muy puntual, discapacidad psicosocial, porque la discapacidad psicosocial intersecciona con todas las discapacidades. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos en entender que cuando nosotros pensamos que el otorgar un recurso a quien menos lo tiene es una acción paternalista, es también hablar desde el privilegio que tenemos nosotros de venir y estar sentados el día de hoy aquí y disertar sobre qué son las discapacidades y sobre cuáles son las determinantes sociales, económicas, políticas y culturales que hacen que actualmente tengamos sí efectivamente una Convención Internacional de Derechos Humanos, de las personas con discapacidad, en la que los actores
no están involucrados, en la que ya lo dijeron ellos y ellas mismas, todo con nosotros, nada sin nosotros, ¿no? Por lo tanto, sí creo que no hay que perder de vista que esto es un fenómeno, el fenómeno de que en este momento no se atiendan las discapacidades como se atienden, es porque venimos en una inercia social de enfocar en la resolución, ¿no? O sea, no en las causas. Tenemos que enfocarnos en las causas, qué es lo que hace que las personas lleguen a tener cualquier tipo de discapacidades. Gracias. Sí, tocaste un punto bien importante. Digo, yo nada más les mencioné tipos de discapacidades, pero no las mencioné, y una justo es la discapacidad psicosocial, y hay otras que en el libro, en el manual, no están. Hace rato cuando Dani me presentó, les dijo, se trabó incluso, tengo fibromialgia, que es una enfermedad crónica discapacitante, que en el manual no está. O sea, si a mí me dicen, sí, tengo una discapacidad motriz de nacimiento, o sea, ahí en ese grupito yo entro, pero además, digo, porque a lo mejor la vida quiso, para que peleara también por las discapacidades invisibles, después adquirí la fibromialgia, ¿no? Y entonces, si me meto en el manual, sería la mía una discapacidad múltiple, porque la OMS sí reconoce la fibromialgia como una discapacidad, y así hay otras enfermedades crónicas que son discapacitantes, ¿no? Pero en el manual no está. Sin embargo, o sea, hay personas que a mí se me nota por la discapacidad motriz que tengo de nacimiento, yo uso el bastón, pero hay muchas personas que viven una discapacidad invisible y no dejan de ser una persona con discapacidad que necesita los ajustes razonables, que necesita esta sensibilización, que vive temas de depresión, que vive temas de ansiedad, que vive un trastorno de... se me fue el TOC, por ejemplo, también es una discapacidad psicosocial, y hay otras, esquizofrenia, hay otras, incluso quizá ahorita que mencioné depresión, haya alguien que esté viviendo una depresión y no se me ha dado cuenta que es una discapacidad, y lo es, ¿no? Entonces, todas las discapacidades merecen este respeto, pero también el derecho a estos ajustes razonables, ¿no? Entonces, si las discapacidades visibles tampoco tenemos garantizados estos derechos, y quien debe de apoyarnos a ejercerlo no lo hace, pues la verdad sí es bien complejo, ¿no? O sea, mencionaste lo de la ayuda, sí, los 2.500 pesos, que tampoco es algo, o sea, tampoco es el super programa donde todas las personas con discapacidad puedan acceder a él. O sea, se supone que vivimos el modelo social, el modelo de los derechos humanos, donde simplemente yo me puedo asumir como una persona con discapacidad y no necesitaría de un médico que me diga si realmente la vivo o no la vivo. Voy a seguir siendo chismosa. Yo hace poco quise sacar mi certificado de discapacidad, vivo en el Estado de México, y el gobierno dijo, ay, vamos a sacarlo de una manera más fácil, ve, te hacen el cuestionario. Me hicieron el cuestionario y yo dije, ay, qué padre, pues sí me tomaron en cuenta el nivel de funcionalidad y demás, ¿no?, que es necesario. ¿Qué creen? Que no me lo dieron. Y yo nací con una discapacidad. ¿Qué significa? Que para la persona que me evaluó, no la tengo, ¿no? Entonces, y pues realmente la mía es visible y necesito también apoyo por el tema también del dolor. Ahora imagínense otras personas, otras discapacidades, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos que enfocarnos o seguir estas normas cuando por el modelo social te dicen, si tú te asumes como persona con discapacidad, yo te respeto. Si tú te asumes como una mujer indígena, para mí tú eres indígena, yo te respeto. Pero no, sí tenemos que comprobar, porque todavía el sistema nos obliga a esta comprobación, a este juicio, y si el médico o médica en ese momento dice, híjole, no está tan discapacitada, no le des el papel. ¿Por qué? Porque nada más quiere los 2.500 pesos. Y a lo mejor yo lo quería nada más por mi credencial, para tenerla, para que me cuenten, para que haya políticas públicas para mi colectivo. Pero lo vieron como, ay, no, entre menos personas tengamos con este papel, menos personas nos van a pedir los 2.500 pesos bimestrales, que tampoco es universal ni para todas las personas, y tampoco queremos solamente eso, o sea, perdón, queremos más cosas, ¿no?
Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero bueno, antes de cerrar, pues pienso en el comentario que decía la compañera y sumando a este que hacía también la otra compañera alrededor del paternalismo, y lo pienso como en el marco de el tema de la política pública, pero arrastrándolo un poco a este análisis que hacía Melissa en la charla, cuando presentaba cuántos centros de estudios sobre la mujer hay en México, ¿no? Y que si nos pusiéramos a hacer un análisis de cuántas instituciones están haciendo educativas, están abriendo temas en torno al estudio de la discapacidad, pues también nos encontraríamos con los mismos rezagos que existen al hablar de temas de feminismo o hablar de mujeres. Y pienso que no es, bueno, no es como desde un paternalismo, sino más bien la tarea sería ir transformando el tema del estudio, ¿no? Y otra vez seguir luchando por salir del tema médico, del sistema asistencialista rehabilitador, para pasar al sistema social, ¿no? Y que entonces se pudieran ir incorporando a las personas con discapacidad, al igual que como se habla o como se han ganado los derechos de las personas de los colectivos LGBTQI+, ¿no? Ir como abriendo estos espacios para generar otros estudios y que eso hable de una identidad cultural alrededor de, ¿no? Más que pensar, bueno, pienso que ese sería un paso para poder ir creando o sugiriendo políticas con indicadores más reales, ¿no? Si existieran los estudios, si hubiera mayor información, pero desde el ámbito social, ¿no? Y pienso que esto es como pues parte de la labor que tienen las ciencias sociales, las humanidades. Pues no sé, para que pueda cerrar. Sí, ya nada más para cerrar, digo, y sumando a lo que se está comentando, digo, es un tema que pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando y hablando, pero nada más ya para conclusión, pues la importancia de seguir hablando de interseccionalidad y lo importante de no solamente hablarlo, sino de desde nuestra trinchera irnos a estos cambios. Que ya dejemos de hablar de interseccionalidad las personas que pertenecemos a estos grupos interseccionales, porque es bien importante la perspectiva de interseccionalidad en todo. O sea, ahorita dijiste una clave en los estudios, en la educación. Yo les dije, están ahí las normas internacionales, están las medidas, está en la convención. Y pregúntenle si conocen a un estudiante de arquitectura, a un arquitecto, a un estudiante de derecho, a un abogado ya, si conoce, por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, si conoce las normas internacionales, las medidas y demás, ¿no? Si los que se están formando hoy para ser los profesionistas del mañana no tienen idea de lo que es la interseccionalidad, de estas diferencias, de lo que es necesario, pues seguimos, la verdad, formando personas sin esta sensibilidad, seguimos creando espacios inaccesibles. ¿Y de qué me sirve que esté en manual? ¿De qué me sirve que esté ahí el concepto y que personas estemos hablando de interseccionalidad y de derechos y demás, cuando pareciera que no sirve de nada esta actualización, ¿no? Entonces, pensemos por qué es importante tener esta perspectiva de interseccionalidad en todo, no solamente ahorita en los derechos o en el tema de la salud, desde la formación, ¿no? O sea, ¿por qué le tengo yo que decir, soy una persona con discapacidad, abogado, me está pasando esto, mira, hay una convención como, o sea, ¿qué no se supone que lo deberían de saber desde la carrera? O sea, hay una convención, quizá no se especialice en este momento, porque hay muchas especialidades, pero que al menos lo sepa, ¿no? Que al menos, les decía, un arquitecto, un nutriólogo, cualquier profesión, un médico, o sea, ni siquiera los médicos están informados. ¿Saben a cuántos médicos, médicas he rechazado porque no conocen de fibromialgia? Porque no conocen de ciertas discapacidades. ¿Saben cuántas personas con discapacidad están dejando de ser atendidas porque no, por ejemplo, una revisión ginecológica? Todas las mujeres tenemos derecho a una revisión ginecológica, ¿no? Eres una usuaria de silla de ruedas. ¿Sabes cómo te revisan? Con un cuestionario. Perdón, pero no necesitamos un cuestionario. Necesitamos los espacios accesibles para que nos revisen.
básculas que nos puedan pesar, información, sensibilidad, accesos, braille, todos los ajustes razonables. ¿Realmente estamos habituados y queremos realmente este cambio? Les decía, ahorita se los estoy informando acá a modo chisme de lo que se debería de hacer en políticas públicas, pero desde nuestra trinchera, ¿qué podemos seguir aportando para que esta perspectiva de interseccionalidad realmente esté en todos los aspectos, en todas las acciones? Y pues ya con esto cierro. Espero que al menos les haya quedado algo, y si no habían pensado en este grupo tan diverso, tan rico de las mujeres con discapacidad, si hoy entran a un centro comercial y hay elevador y hay escaleras eléctricas, den el espacio a la persona, ¿no? Si está bien feo mi acceso, híjole, quizá mañana les voy a decir algo, la discapacidad no discrimina. Todas las personas, la verdad, el día de mañana, espero que no, o sea, la verdad, yo que pertenezco a este club, no los quisiera tener en este lado, no es un lado agradable, pero si por algo la vida los pone de este lado, espero que tengan la vida un poquito más fácil y que no se vuelvan invisibles como ahora estamos las personas, y sobre todo las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad. Muchas gracias.